unos estudios que los hemos titulado Educación Cristiana. Queremos ser cristianos bien educados. ¿Estamos de acuerdo? Y hemos hablado en estos últimos cultos acerca de lo importante que es nuestra relación con el Señor. Eso, en cierto sentido, es lo que va a marcar la diferencia. Mira, si tú analizas, mejor dicho, fríamente, objetivamente, las cosas que a veces te pasan, en lo más profundo de tu corazón, probablemente tengas que reconocer que tu relación con el Señor se ha estancado. No digo que no tengas, pero puede ser que a lo mejor tu relación con el Señor no ha sido todo lo bueno que debería haber sido. Has dejado de orar, te has liado con un montón de actividades, un montón de historias, has dejado de leer la palabra, a lo mejor de congregarte, no te has esforzado como te podías haber esforzado, y todo eso va deteriorando nuestra relación con Dios. Cuando nuestra relación con Dios está bien, no digo que no surjan problemas, no digo que no surjan dificultades, sí, por supuesto. Pero cuando surgen esos problemas, esos obstáculos, esas dificultades, todo lo vemos desde una óptica diferente. Hay una fortaleza, hay una serenidad, hay una calma que, si no fuera por la mano del Señor, sería imposible soportar dicha presión o dicho problema o dicha dificultad. ¿Lo habéis experimentado, sí o no? Cuando uno está cerca del Señor, como que no se preocupa por nada, ni por lo económico, ni por lo familiar, ni por lo espiritual, ni por lo físico, sino que uno tiene como una calma en el Señor. A lo mejor todo a tu alrededor es un desastre, la familia, los padres, el marido, los hijos, la economía, esto y aquello, pero al tener puesta la mirada en el Señor, se puede desmoronar todo a tu alrededor, pero tú estás firme, bien parado en las cosas del Señor. Por eso la relación con el Señor es lo que marca la diferencia. Y déjate de cuentos. Lo demás son historias. Puedes saber mucho de la Biblia, muchos proyectos, muchos planes, olvídate. Si tu relación con el Señor no funciona, todo lo demás no tiene ningún sentido. Porque de nuestra relación con el Señor saltamos al segundo punto que hemos tocado también en estos días, y es nuestra relación con los demás. Yo tengo la obligación de relacionarme con los demás, y relacionarme no desde mi carácter o desde mi naturaleza o desde mi ego, como a mí me educaron, la cultura de la cual yo vengo, de la idiosincrasia. No, eso olvídate. Mira, yo cuando oigo esos nacionalismos y esos fanatismos, que si el escudo, que si la bandera, que si la tierra, mira, yo digo, vamos a ver. Yo no digo que una persona no pueda tener apego y amor por su bandera, por su escudo, por su tierra y por sus costumbres. Pero la Biblia dice, para todos los cristianos e hijos e hijas de Dios del mundo, que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros tenemos que estar por encima de esas historias. A veces se han fomentado guerras y divisiones y peleas y conflictos, ¿verdad? Porque lo mío es lo mejor, lo tuyo no sirve, es que donde yo vengo es mucho mejor, tú no entiendes, no sé qué. Y eso, hermano, nosotros tenemos que estar por encima de esas historietas. Nuestra ciudadanía no es terrenal. ¿Qué más da de donde seas? ¿Qué más da? De algún lugar tenemos que ser, evidentemente. Pero es que tú no elegiste el lugar de tu nacimiento, ni el día, ni tu familia, ni las circunstancias que se dieron, ¿verdad que no? Todo era algo que se te escapaba de tu control, porque era algo que estaba única y exclusivamente bajo el control y la soberanía de Dios. Para que no te agarres a algo que tú pudiste producir, sino a algo que Dios permitió que fuera así, y punto. Pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo, ejerce influencia en este mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos y dijo, yo no ruego que los quites del mundo, yo lo que te pido, Padre, es que los guardes del mundo, ¿verdad? Y que se mantengan fieles. Porque hoy estamos aquí y mañana, quién sabe dónde estaremos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra relación con los demás no tiene que ser
el resultado ni de nuestra educación ni de nuestra cultura, sino tenemos que comenzar a cambiar el chip y darnos cuenta de que nosotros tenemos que actuar como ciudadanos de otro reino, donde las leyes, los principios son completamente diferentes. No hay ningún país, no hay ninguna nación de la tierra que tenga los principios 100% basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Pueden tener alguno. En todas las constituciones y gobiernos del mundo hay cosas que ¿de dónde las sacaron? ¿De dónde las sacaron? De la Biblia, así de claro. La sacaron de la fuente, la sacaron de Dios, del dueño, de la verdad misma. Pero nosotros no tenemos unas poquitas verdades y otras cosas que luego juntamos y vivimos a nuestra manera, sino que nosotros nos movemos por principios, no por emociones, no por sentimientos, no por lo que a mí me gustaría, sino que nos movemos por una voluntad ajena a la nuestra. Ya no es nuestra voluntad la que domina. ¿Se acuerdan cuando les pusimos aquel dibujito donde se veía una silla, ¿verdad?, dentro de un círculo donde estaba sentado el ego? Pues ahí la tenéis, ¿no? Pues fijaros qué diferencia. Una vida controlada por el ego, donde yo mando, yo decido, yo, ¿verdad? Dios está ajeno, le informo, no le consulto. Sin embargo, qué diferente cuando nos quitamos del trono nosotros y decimos: Señor, ya bastante tiempo yo hice lo que me dio la gana. Ya bastante tiempo mi voluntad fue mi capitán, mi dueño, ¿verdad? Y yo creía que yo era el que controlaba, pero sin embargo había una fuerza interior heredada de Adán, que es la carne, de la cual hablamos bastante en su día, y dijimos en uno de los textos que mencionamos que el que se deja mover por la carne no es un hijo de Dios. Así de categórico es la Biblia, así de radical es la palabra. El que se mueve por la carne no ha conocido a Dios, el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Sin embargo, Romanos 8, capítulo excelente, titulado Viviendo en el Espíritu, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hay una evidencia, hay una forma de reaccionar, de pensar, de comportarnos, de todo completamente diferente, ¿verdad? Pero ahora estamos en la tercera etapa, en la tercera parte de este estudio, que tiene que ver con el conociéndonos a nosotros mismos. Y dijimos el domingo, que fue la primera clase que tuvimos, por decirlo de alguna manera, que según la Biblia, Dios nos creó a todos con espíritu, con alma y con cuerpo. Ya sé que hay 3 elementos que dicen los expertos, los que saben de estas cosas de sociología y psicología, que son las que más influencia ejercen en el ser humano. Es el ambiente en el que nos hemos criado. El ambiente en el que tú te criaste no es el ambiente en el que yo me crié. Seguramente tu ambiente, tu barrio, tu gente era muy diferente al ambiente en el que yo me crié, pero eso ejerce una influencia en el carácter, en la forma de pensar, la forma de vivir, ¿verdad? Luego hay un segundo elemento, que es qué educación recibimos o no recibimos. Porque a veces hay gente que dice: no, es que mi padre me enseñó, es que en mi casa se decía, es que en mi casa se practicaba. Esas enseñanzas, esos consejos, ese ejemplo, bueno o malo, que te dieron tus padres, quieras o no quieras, también en cierto sentido marca. Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos oído la expresión decir: oye, es igualito al padre tú? Igualito, oye, como si lo viera, dicen algunos, ¿no? Como si lo viera. Es igual que la madre, es igual que el abuelo era igualito, ¿sí? Y es que todo eso ejerce influencia. Y luego hay un tercer elemento, aparte del ambiente y la educación, que es la genética. Los genes, amigos. Se han dado casos tremendos de padres que han adoptado niños y resulta que el niño después ha sacado a la luz, ha sacado de su genética cosas de quiénes fueron sus padres, y los padres dicen: pero si yo no lo crié así, si yo le dije que no se hacía así, se hacía asado, amigo, pero vete tú a saber la procedencia, la genética de esta criatura. Por eso muchas veces hay que orar y hay que renunciar y hay que cerrar puertas a ciertas y determinadas cosas que pueden todavía ejercer influencia en nuestra vida. El ambiente, la educación, la cultura. El haberse criado con un padre inexistente, eso marca. El haberse criado con un padre que era un auténtico dictador, eso marca, amigo. El haberse criado con una madre depresiva, eso marca. El haberse criado con una madre marimandona que no dejaba hablar a nadie y era la matriarca del hogar, eso marca, amigo. Todos esos elementos
Todos esos elementos van formando nuestro carácter. Independientemente del impulso, de la tendencia que cada uno de nosotros podamos tener, todos estos elementos que acabo de mencionar ejercen influencia en nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús. Si quieren podemos hablar de esas tres cosas y nos pegamos aquí años. Pero ahora en Cristo Jesús dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Y ahora no puedes decir, no, es que mi padre era así, es que mi madre me pegaba mucho, es que mi padre me abandonó, es que mi familia eran todos alcohólicos, es que mi... No, espera, para. Tú todavía estás en el pasado, hijo. Y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. A partir de nuestro encuentro con Cristo, todo tiene que comenzar como algo nuevo, una página en blanco. No hagas borrones, Comienza a escribir despacito, pero con buena letra. Y ahora lo que tenemos que darnos cuenta y estudiar y ver a la luz de la palabra, ¿qué dice la Biblia sobre la parte humana, la parte material o física? ¿Qué dice la Biblia acerca de la parte del espíritu? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la parte del alma? Vimos el domingo, espero que lo hayan recordado o lo recuerden, que el alma también se enferma, que el alma se deprime y que el alma tiene una serie de facultades, la estructura del alma. Claro, uno dice, bueno, ¿y el alma qué es? Más o menos dijimos, ¿no? 10, 12, 14 puntos, lo que era el alma, las funciones del alma. Y bueno, el alma, amigo, ejerce una influencia en los seres humanos tremenda, tremenda. Es una palabra que aparece muchísimo en la Biblia. En lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está plagada la Biblia de esta palabra. Esta tarde vamos a ver algunos versículos también muy interesantes sobre este tema. Y dijimos que a veces... bueno, una persona puede estar triste, puede estar desanimada, sí, pero constantemente triste no. Eso no es normal, ¿Estuvo algún día triste el Señor? Sí, Él dijo, hoy estoy triste. Pero Cristo no era una persona que se levantaba por la mañana y estaba todo el santo día con una cara larga. ¿Qué te pasa, Señor? Estoy triste. Mañana, al día siguiente, Señor, ¿y hoy está mejor? No, estoy peor, estoy triste. 3 años con un triste, eso no lo aguanta nadie, ¿verdad? Entonces, una cosa es que ocurran cosas esporádicamente, ¿verdad? Por distintas influencias o cuestiones, pero otra cosa es que permanentemente la gente te conozca a ti por ser una persona depresiva, triste, amargada, quejándose todo el santo. No, ahí tienes un problema. Y ese problema no es un problema físico, es un problema del alma, es un problema del alma, y por eso vamos a ver esta tarde qué podemos hacer para que esa parte anímica, esa parte que ejerce una influencia tremenda en todos los seres humanos, incluidos nosotros los cristianos, pues sea nuestra aliada y no sea nuestra enemiga, y al final estemos dominados más por la parte anímica que por la parte espiritual. Vamos a leer algunos textos en esta tarde. El primero que vamos a leer lo tenemos en Ezequiel, capítulo 18 de Ezequiel, del 1 en adelante. Vamos a ver este capítulo por la siguiente razón, porque vamos a ver cómo en este pasaje la palabra persona se sustituye por la palabra nefesh, que es alma. Hemos visto que la palabra nefesh, que generalmente se traduce por alma, tiene otras muchas traducciones, ¿vale? Una de ellas es persona. Cuando dijimos el domingo pasado, oye, fui allí y no había ni un alma. ¿Qué quieres decir? Que no había nadie. ¿Pero por qué no dijiste, es que no había ninguna persona? Hombre, porque generalmente solemos decir en español, en castellano, no había ni un alma, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo en el Ezequiel capítulo 18, a partir del versículo 1, la palabra persona se sustituye por la palabra nefesh, que es la palabra alma. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, mira qué refrán había en aquellos tiempos. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tuvieron o tienen la dentera. ¿Lo captas? ¿Lo entiendes? Es como cuando le preguntaron al Señor, Señor, este hombre ciego de nacimiento, ¿a qué se debe? ¿A un pecado generacional, hereditario? ¿Pecaron sus padres y el castigo cayó sobre el hijo? ¿O es que él cometió un pecado tremendo y por eso nació así? El Señor le dijo, ni una cosa ni otra.
Fíjate los religiosos cómo estaban totalmente equivocados en la interpretación de las circunstancias. Porque ellos se agarraban a tradiciones, ellos se agarraban a leyendas. Entonces decían, bueno, esta persona tiene este problema físico tremendo, debe ser que habrá cometido un pecado tremendo, él o sus antepasados. Como dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, que Dios visita la maldad sobre los padres y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y se comen de los que me aborrecen, pues ellos creían que toda enfermedad muchas veces era producto de un pecado, a veces generacional. Y esto muchas veces en las iglesias, no en esta, porque aquí no estamos con estas historias, ahora vais a ver cómo este texto derrumba todo ese argumento, pero hay iglesias donde a los miembros se les pide que pidan perdón por los pecados de su padre, por los del abuelo, por los de la abuela, por los del bisabuelo. Increíble, ¿no? Pero esto ocurre muchas veces, y a lo mejor alguno de ustedes en algún momento de su vida, antes de congregarse aquí, asistías a una iglesia donde te decían, no, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Es que lo que te pasa a ti es que tú no conoces, pero tus antepasados, tus abuelos, tus bisabuelos, madre mía, fueron terribles. Entonces eso te pasa por culpa de eso. Tu abuelo fue el que trajo a Kunta Kinte de África, pues ahora a ti te pasa esto. Ya. Y a veces he visto congresos donde se pide perdón por pecados que se hicieron hace 500 años. A mí incluso en Santiago de Chile una vez me hicieron pedir perdón por lo que los españoles hicieron en Latinoamérica. Y en Bolivia, en la ciudad de La Paz, una de las ciudades más altas del mundo. Bueno, por poco me matan, por poco me linchan en una plaza pública, en un mitin político, porque me dijeron públicamente que de dónde era, y yo dije, de España, madre. Yo nunca he violado a nadie, más que a mi mujer. Yo no he violado a nadie. Increíble, ¿no? Pero, entonces dice, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Nunca más. Prohibido. He aquí que todas las almas, ¿te das cuenta? Todas las personas, es lo mismo, son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes. El tema de los montes tiene que ver con idolatría. Era en lo alto de los montes donde la gente subía a adorar a los dioses de aquella época. ¿Os acordáis cuando dice la Biblia los lugares altos? Pues eso, ¿verdad? El que no alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. Fíjate todas las cosas, ¿no? Que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Eterno, el Señor. ¿Te das cuenta? Como la conducta, el comportamiento, las obras, lo que hace, evidencian que por dentro este hombre, según dice el Señor, es justo, ¿vale? Declarado justo por el Señor. Más, versículo 10, si engendrare hijo ladrón. Es tremendo esto, ¿no? Un hombre tan bueno, tan recto, declarado justo por el Señor, dice, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, que presta con interés y toma usura, ¿vivirá este? Dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre que hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno,
he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo? Mira qué pregunta tan interesante. ¿Por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? ¿Y quién responde aquí, hermanos? Y responde el Señor. Y dice, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Esto tiene que traer una libertad y un alivio y una paz al alma increíble. El alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, más claro agua, hermanos, más claro agua. Así que vamos a dejarnos de historias. No, es que yo soy así porque mis padres, mis antepasados, mi abuelo, mi madre, mi tía. Olvídate de eso. Olvídate de eso. En Cristo somos nuevas criaturas. Repito, las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Si tú ahora estás así, es porque tú has decidido estar así. Olvídate. No le eches la culpa a un factor externo. Mírate a ti mismo y pregúntate, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Aceptas el perdón de Dios? ¿Aceptas que Dios te ha perdonado? ¿Vas de vencedor por la vida o vas de víctima? ¿Vas de cabeza o vas de cola? ¿De qué vas? Por lo tanto, queridos hermanos, vemos en este pasaje que la palabra alma puede perfectamente sustituir por la palabra, se puede sustituir por la palabra persona, o la palabra persona, como es el caso de Ezequiel 18, se ha sustituido por la palabra alma, ¿verdad? Pero hay otro pasaje donde la palabra nefesh no se utiliza o se podía haber utilizado como persona, sino que tiene otra connotación. Yo dije el otro día que hay muchísimas traducciones diferentes del mismo término. La misma palabra es un término, como se llama, polivalente. Lo puedes traducir según el contexto de la historia, ¿vale? Y por eso muchas veces es bueno consultar, ¿verdad?, con otras versiones para ver lo que otras versiones dicen sobre un mismo texto. No es que esta esté correcta y esta esté mal. No. Es que hay muchas formas de decir las cosas. Por ejemplo, hay una Biblia, un ejemplo, un paréntesis, Juan capítulo 3, que habla del nuevo nacimiento, la conversación nocturna que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. La versión Reina Valera dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí o no? Bueno, pues hay otra versión que dice, os es necesario nacer otra vez. Es lo mismo, ¿no? No dicen algunos, ¿tú cómo te llamas? Y otros dicen, ¿cómo es? ¿Cómo te llamas tú? Pero está preguntando lo mismo, sí, pero que a veces pone el pronombre delante, a veces el pronombre detrás, pero es exactamente igual. Hay muchas formas de decir las cosas. Y los traductores optan por una forma. Lógicamente una Biblia no tiene 50 traducciones dentro de una misma, sino es una traducción. Por eso es bueno consultar otras traducciones, ¿verdad? Otras versiones, ¿verdad? Porque un término se puede traducir de una forma o de otra. Incluso hay términos que en un momento determinado de la historia se podían utilizar, pero que hoy en día ya no se usan. ¿Cuán viejo tú eres? Santiago, ¿cuán viejo tú eres? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Cuántos años tienes? Pues si se preguntaba en castellano antiguo, ¿cuán viejo tú eres? ¿Cuán viejo yo soy si yo no soy viejo? ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante saberlo, porque ahora aquí en este pasaje que hemos visto que la palabra persona se sustituye por la palabra alma. Pero ahora vamos a ver otro pasaje en Levítico 17, donde vamos a ver otra traducción diferente de la misma palabra, es el mismo término, nefesh. Pero ahora fijaros cómo aparece. Levítico 17:10. Es un pasaje donde se habla acerca de la prohibición total y absoluta de comer sangre, ¿vale? Presten atención porque no tiene ningún desperdicio la palabra, al contrario, fijaros. Si cualquier varón de la casa de Israel, Levítico 17:10, o de los extranjeros que moran entre ellos, es que no solamente era para los de Israel, es que también era para los extranjeros, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida, y esa es la palabra que yo quiero que observes. Yo estaba leyendo hoy en su texto original, en hebreo, y la palabra
palabra vida en el versículo 11 es la palabra nefesh, que en Ezequiel 18 hemos visto que se traduce por alma. Pero aquí, la misma palabra, en vez de poner alma, ponen vida. Pero si te encuentras una versión que dice, porque el alma de la carne en la sangre está, no es ningún error. Es que también se puede traducir así, pero en esta ocasión, en vez de haber puesto la palabra alma, pusieron la palabra vida. Y no hay ningún problema, no hay ningún error. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces vemos otro texto donde la misma palabra, en vez de por alma, se traduce por la palabra vida. Pero antes de seguir adelante, hoy mientras preparaba este estudio, me venía a la cabeza un texto que es una belleza, que no tiene tanto que ver con el alma, sino más bien con el espíritu, y lo encontré, y quiero leerlo, sin irnos del tema, quiero leerlo. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. El texto, el nombre original del libro es Coelet. Coelet significa predicador. Yo soy un Coelet, yo soy un predicador, un exponente de la palabra. Entonces el libro de Eclesiastés, que es un nombre muy raro, Eclesiastés, ¿no? Suena como eclesiástico. El nombre original es el libro del predicador, el libro de Coelet. Y dice en el capítulo 3 de este libro tan interesante, versículo 11, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Claro que sí, vio Dios que era bueno, todo lo que Dios hacía era bueno, no dijo, esto me salió mal. Todo era hermoso. Y dice, y ha puesto, ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad dentro de nosotros. ¿A quién se refiere? ¿Al cuerpo? Nuestro cuerpo no es eterno. Nuestro cuerpo va a tener que sufrir una transformación. La palabra transformación en el griego original es la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis hace referencia, como bien saben ustedes, a la transformación de gusano a mariposa, ¿verdad? Y esa palabra que habla de transformar, pues es la que se emplea a la hora de decir que en un momento determinado, cuando Dios lo crea oportuno, bien si estamos con vida o bien si hemos fallecido y estamos sepultados y muertos, pues experimentaremos una metamorfosis, una transformación. ¿Por qué? Porque este cuerpo de carne, hecho de barro, ¿verdad?, no puede resistir el tiempo. No puede resistir el tiempo. Llega un momento en el que el cuerpo, sí o sí, se deteriora. ¿A qué edad se retiran los atletas y los futbolistas de élite? Los que han estado durante años de su vida jugando en las mejores ligas, en los mejores equipos del mundo, saliendo todas las semanas en televisión, en los diarios, en la radio. Pues con 30 y pico de años ya prácticamente se retiran. Ahora el famoso corredor que va, ciclista, ¿cómo se llama? Contador dice que ya su última competición de alto nivel va a ser ahora la Vuelta Ciclista a España, probablemente la gane, no lo sé, y ya se retira. Y tú dices, pero bueno, ¿qué edad tiene este hombre? ¿70 años? ¿80? ¿60? ¿50? No, son gente muy joven. ¿Y cómo es posible que una persona, él mismo se dé cuenta que ya que con 35, 36, 34 años ya no, amigo? Pues si lo nota a los 35, imagínate los 50 o los 60, ¿no? Tú imagínate tú. Saca un señor de 50 años. ¿No habéis visto esos partidos que hacen a veces de leyendas del fútbol? Pero jugadores que fueron estrellas del fútbol y los ponen a jugar en un partido y tú dices, ¿pero esto qué es? Pues si es que cualquier niño de la escuela dominical corre más que ellos. Y claro, hijo, ¿por qué te crees? Pues por eso el Señor dice que nuestro cuerpo va a sufrir una metamorfosis, una transformación, para que pueda vivir por la eternidad. Porque este cuerpo evidentemente no va a poder vivir por la eternidad, ¿verdad? Y se va a descomponer. Entonces, si seguimos con el tema del alma, vemos aquí que este término se puede traducir de diferentes formas, según el contexto o según la persona que quisiera utilizar de una manera u otra. Incluso les dije el otro día, solamente se lo recuerdo, que hasta por la palabra perfume
Nefesh, alma, se ha traducido hasta por la palabra perfumes, o perfume, en un pasaje del libro de Isaías. Después, si quieren, les recuerdo dónde estaba. Ahora, según la Biblia, al alma hay que cuidarla, pero no mimarla. Es como los hijos. Hay que cuidarlos y hay que amarlos. Pero como les concedas muchos mimos, al final dice que el niño mimoso o consentido o caprichoso va a terminar avergonzando a su padre, ¿verdad? Entonces, al alma hay que cuidarla, pero cuidado, el alma tiene que ser transformada también. El alma tiene que ser cambiada. Y vamos a ver un salmo precioso, que yo siempre he tenido la sensación cuando he leído este salmo que es como dos en uno. Porque la primera parte del salmo no tiene nada que ver con la segunda parte del salmo. Probablemente en su día fueron dos salmos diferentes y alguien, pum, cogió y los unió. Pero el Salmo 19, que es un salmo muy bonito, hay una parte donde nos dice algo muy interesante acerca de el tema del alma. Salmo 19, los versículos del 7 al 9. Repito, Salmo 19, del 7 al 9. Yo tengo subrayada en mi Biblia, no sé si me imagino que desde ahí no lo podéis ver muy bien, pero está subrayado en color amarillo, varias palabras. En el versículo 7 tengo subrayada la palabra ley, que es la palabra Torah. La palabra Torah, más que ley, son instrucciones. Instrucciones que Dios te da para que te manejes en la vida. Tengo subrayada también en el versículo 1 la palabra testimonio, que es la palabra edut. Edut. Tengo subrayada la palabra mandamientos, pikudei. La palabra precepto, misbat. La palabra temor, versículo 9, que es la palabra yirat. Y también tengo subrayada la palabra juicios, mishpetei. Son diferentes palabras, no son palabras sinónimas. No son, significa lo mismo, pero para no repetir la ley, pues uno dice la ley, testimonio, los mandamientos, no, son cosas completamente diferentes. Claro, la Torah contiene todo esto, pero Dios actúa de diferentes niveles porque no es lo mismo lo que le mandaba el Señor a Abraham que lo que le mandaba el Señor a otro personaje de la Biblia. Según en nuestro nivel de madurez, el Señor te va a tratar, te va a usar y te va a hablar. ¿Lo habéis pillado? Según tu nivel de madurez, el Señor te va a hablar, te va a tratar y te va a guiar. A mí no me guía igual ni me habla a mí igual el Señor que a uno que se acaba de convertir la semana pasada. Faltaría más. Cuando yo era niño, decía Pablo, yo hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Entonces, según el nivel de madurez, pues así será la forma como Dios te va a pastorear a ti. Dios no pastorea igual a una persona que está dedicada al ministerio a tiempo completo que a una persona que no se quiere comprometer ni quiere renunciar a muchas cosas de su vida. El trato es muy diferente. Incluso hasta las formas como Dios le hablaba, cómo se aparecía con sueños, con visiones, con ángeles, con voz audible a distintos personajes de la Biblia, era muy diferente según su nivel. Hay muchos niveles de profecía en la palabra. Hay profetas que recibían directamente la palabra, así, directamente de Dios, sin intermediarios. Por ejemplo, Moisés, así, de boca a boca. Pero nunca más hubo otro profeta como él. Había otros profetas que recibían sus profecías por visiones o por sueños, pero Dios no les hablaba. Eran profetas, sí, pero, amigo, no comparemos. No comparemos el nivel de unción profética de Ageo con el nivel de unción profética que, por ejemplo, tenía Moisés o cualquier otro personaje de la Escritura. ¿Te das cuenta? Entonces, vemos que en este versículo, en el versículo 7, porque del versículo 7 al versículo 9, hay ahí un estudio muy interesante, porque dice que las instrucciones de Dios son perfectas. Y lo que hacen, aquí esta versión dice, convierte el alma. Convierte el alma. Yo comencé a buscar otras versiones en español, también por supuesto leí la de hebreo. Pero otras versiones, dice otra versión, que la ley del Señor lo que hace es que restaura el alma. Otra versión dice, revive el alma. Otra versión dice, refresca el alma. Fíjate la cantidad de términos, ¿verdad? Interesante, refresca, revive, restaura. Dice aquí, convierte el alma. ¿Qué es lo que hace que el alma cambie en definitiva? ¿Qué es lo que hace que el alma cambie? Las instrucciones de la palabra de Dios. Por eso dirá Pablo, ¿verdad? Que more la palabra de Dios en abundancia en vosotros, en vuestros corazones, en vuestro ser interior.
Porque si la palabra abunda en vuestro ser interior, cambiará nuestra forma de hablar, cambiará nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de vivir. Pero si no estás lleno de la palabra de Dios, ¿de qué estás lleno entonces? Pues de pasión de gavilanes, del Gran Hermano, de la isla, de no sé qué, ¿verdad? Estarás lleno de esa basura y entonces pues estarás todo el día pensando, ay, lo van a expulsar, ay, no puedo creer que lo expulsen, ay, voy a pedir oración a la iglesia para que no lo expulsen, por favor, porque... Y entonces estás con tu mente en otras cosas. Pero si tú quieres que tu alma cambie, si tú quieres que tu alma reviva, que tengas refrigerio, pues dice la Biblia, tienes que empaparte de la palabra. Si quieres ser una persona sencilla, pues dice, te tienes que llenar del testimonio del Señor. Si quieres ser, y te das cuenta que cada cosa de la Biblia hace una función diferente en las personas, ¿verdad? Cada cosa, los mandamientos hacen una cosa, el precepto hace otra, el temor hace otra, los juicios hacen otra, la Torah hace otra, y depende de lo que Dios quiera hacer en tu vida, te llevará por un camino o te llevará por otro camino, ¿verdad? Vemos, y no me voy del tema, simplemente para aportar más, para enriquecer más lo que estoy diciendo. Fijaros que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, desde Egipto a Israel no se tardan 40 años, hermanos. Eso es una barbaridad, es un disparate. ¿Cómo se va a tardar 40 años desde Egipto hasta el sur de Israel? 40 años, eso es una locura. Se tardan, ¿cuánto? Una semana, 10, 15 días. Pero dice la Biblia que el Señor cuando los llevó, no los llevó en línea recta, sino que los llevó por otra parte. Dice, no sea que cuando vean la guerra y cuando vean a pueblo, pues claro, estos al fin y al cabo eran esclavos, estos no habían peleado en su vida, esto era gente pues con ese espíritu de servil, de ser esclavo, de recibir latigazos, humillaciones, con la autoestima por el suelo. Y ahora yo a esta gente que lleva 400 años o 300 y pico de años sufriendo humillaciones, sin horario, sin descanso, sin vacaciones, sin nada. Ahora yo voy a coger a esta gente que no ha cogido una espada en su vida y los voy a meter en la guerra contra un ejército de amalecitas o de filisteos. ¿Se lo comen? Salen corriendo. Fíjate que el primer obstáculo que se encontraron cuando entraron a la tierra prometida, que había que atacarlo y había que construir catapultas y había que trepar los muros y había que jugarse la vida, el Señor dijo, bueno, por ser el primero, venga, a dar vuelta. Eso sí lo pueden hacer. Y lo estuvo dando vuelta. Porque ellos no sabían el arte de la guerra. Ellos, ¿cómo se pelea? Claro, tú llegas hoy en día a una ciudad murallada, es ridículo. Viene un avión, bombardea y la destruye automáticamente, ¿verdad? Sin embargo, en aquellos tiempos, ¿cómo se trepa esa muralla? Y cuando llego arriba a la muralla, si es que llego, hay otra, o un foso de agua, o me tiran aceite, o me tiran sabe Dios qué cosa en la cabeza. Entonces, el Señor va tratando con nosotros, y la forma de refrigerar, la forma de aliviar, la forma de descargar a tu alma es empapándote de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tú dices, pero así de fácil. Bueno, si quieres, te puedes complicar la vida, que es lo que a mucha gente le gusta. Y si yo voy, por ejemplo, caminando de rodillas de aquí bueno, lo que te vas a pelar son las rodillas y vas a padecer, pero tu alma se va a quedar intacta. Porque el alma no se transforma por efectos externos, sino por el efecto interno y transformador de la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, si tú quieres endurecer tu cuerpo, pues machácate ahí en un gimnasio, ponte ahí a trabajar como un condenado de noche y de día, pero al alma ni le inmuta todo eso, porque el alma no es algo físico, no es algo tangible, material, medible, algo que se puede tocar. El alma solamente la puede transformar el elemento poderoso de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, y hay un versículo que lo dice literalmente, y está en Hebreos, el libro de Hebreos. Hay un versículo interesantísimo que habla de lo que puede llegar a ser la palabra en el alma de la persona. El poder de la palabra de Dios en la persona. Vamos a leer ese versículo tan interesante que habla acerca de cómo la palabra de Dios puede transformar el alma. Porque la palabra de Dios es como una espada, ¿sí o no? De doble filo. ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde está ese versículo? Parte el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sí o no? ¿Ya lo encontraron? Cambié de Biblia y cuando uno cambia de Biblia comete una equivocación. Porque con la Biblia de uno de todos los días automáticamente uno la encuentra, ¿verdad? Pero cuando uno cambia de Biblia
4:12. Ok. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, primera tarea que tienes a partir de hoy hasta el día que te mueras, o hasta el día que el Señor te lleve a su presencia, empaparte, llenarte de la palabra del Señor. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando entras, cuando sales, cuando vas de camino, estas te acompañarán todos los días de tu vida. Y si no te apartas ni a derecha ni a izquierda, sino que meditas en la ley del Señor de día y de noche, todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Si eso es verdad, y yo creo que es verdad, ¿por qué no lo hacemos entonces? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué somos tan cabezones? ¿Por qué somos tan testarudos? Cuando dice la Biblia que yo puedo hacer prosperar mi camino. Yo puedo preparar el terreno para que la bendición de Dios venga. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Ella te guardará de todo mal. Hasta a los jóvenes les dice la Biblia, ¿con qué limpiará? ¿Con qué puede el joven limpiar su vida? Con guardar tu palabra. Y si puedes leer este año, antes de que termine, el Salmo 119 entero, te lo recomiendo. Porque es un salmo monográfico sobre el tema, la importancia de la palabra de Dios, todos los efectos y cambios que puede generar y producir en tu interior la palabra de Dios. Salmo 119, realmente salmo extraordinario. Ahora bien, tenemos que comenzar a utilizar, permítame esa expresión, a utilizar más el espíritu y menos el alma. Porque el alma es la parte sentimental, la parte emotiva, la parte que utiliza los sentidos para no solamente ponerse en contacto con el mundo físico, sino incluso para que reciba toda la atención del mundo. Y el alma, como hemos visto aquí, según el Salmo 19, tiene que ser transformada, tiene que ser sometida. Ella tiene que servirte a ti, no tú servirte, no servirse ella de ti. Podemos tener sentimientos, ¿sí? Podemos tener en un momento determinado recuerdos, podemos tener emociones, sí, todo lo que tú quieras, pero nunca pierdas el control. La Biblia dice que Él tiene que convertirse en un culto racional. Romanos capítulo 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque Él es vuestro culto racional. La razón al servicio de la fe, la ciencia al servicio de la fe, el alma al servicio del creyente, tú siempre como cabeza y todo lo demás sirviéndote a ti y no al revés. Ahora, hay un pasaje en Hebreos 6:1, estamos en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1, donde dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. Vamos a la perfección. A la perfección. Es decir, que el Señor quiere que yo llegue a ser perfecto, completo. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué dije el domingo pasado? La mediocridad no es de Dios. Los mediocres, los que no quieren aprender más, los que dicen, no, ya con esto ya me conformo, ya, tranquilito. La mediocridad no es de Dios, no es del Señor, ¿verdad? Hay que ir a la perfección. Eso cuesta mucho, tú, claro. Cuesta toda tu vida, a la perfección. ¿Pero la perfección en qué? A lo que tú te dediques, en lo que Dios te haya puesto, en tu terreno. Buscar la perfección, buscar mejorar, buscar nuevos desafíos, ¿verdad? Así de claro. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí quiero mencionar la palabra obras muertas. No hay nada peor que le haga más daño a tu alma, a tu ser interior, que hacer cosas que no sirven para nada. Eso es lo que significa obras muertas.
He hecho algo, me he cansado, he sudado, he terminado reventado, he invertido tiempo y dinero. Ahora me siento y miro y digo, ¿y esto para qué me sirve? ¿De qué me ha servido a mí todo esto? De nada. Entonces el Señor dice, mira, si tú buscas la perfección, esto no es para los que no buscan la perfección. Esto es para los que dicen, no, a mí me interesa, a mí este tema me interesa, hermano. A ver, ¿cómo hago yo para llegar a la perfección? Pues dice aquí muchas cosas, ¿no? Pero una de las que hemos leído es, no echando otra vez. Se ve que ya lo habían hecho. Porque si dicen, no echéis otra vez, es que ya lo habían hecho una vez. No vuelvan otra vez a hacer obras muertas, cosas que al final no sirven para nada. Mira, si Pablo fue el autor de esta carta, que no tenemos 100% de seguridad, yo encuentro unas palabras de Pablo en la carta a los romanos más o menos iguales, pero dicen así, ¿qué fruto tenéis de aquellas obras de las cuales ahora os avergonzáis? Es más o menos igual, ¿no? Es decir, dime de qué te ha servido a ti el haber construido eso, el haberte comprado aquello, el haber ido para aquí o el haber ido para allá. Dime, en el fondo, sinceramente, ¿de qué te ha servido? Y muchas veces la respuesta es, de nada. Entonces, eso la Biblia lo llama obras muertas. Y si buscas la perfección, no el mejoramiento, sino el cambio radical en tu vida, el ir a más, el no quedarme ahí conforme, estancado, en una rutina, en una monotonía religiosa, no puedes otra vez volver a hacer lo que ya has hecho 40 veces y siempre terminas diciendo lo mismo. No sé para qué me metí en este rollo, no sé para qué compré este cacharro, no sé para qué tuve que gastarme el dinero, mis ahorros en esta tontería, y no sé para qué tuve que ir allí. Pues no lo hagas, porque el Señor te está advirtiendo de antemano que si lo vuelves a hacer, no vas a llegar jamás a la perfección de tu fe. Nunca vas a llegar a tener una relación profunda con el Señor. Es decir, si te interesa este tema, tenemos que reeducar nuestros instintos carnales, tenemos que reorientar los deseos y pasiones bajas de nuestra alma y tenemos que empaparnos de la palabra para que podamos tener la fuerza interior suficiente para decir no cuando antes decías sí, o decir sí cuando antes eras incapaz de decir sí. ¿Te das cuenta? Es todo un trabajo. Mateo capítulo 23, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice este texto en esta noche. Estamos en el primer evangelio, capítulo 23, versículo 4. 23, 4. Y dice así, porque atan, está hablando acerca de los escribas y fariseos, ¿verdad? De la época de Jesús, un mensaje durísimo. Y una de las cosas que esta gente hacía, los religiosos, es que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver este versículo con el tema del alma? Porque hay dos frases que me llamaron la atención y quiero utilizarlas. Cargas pesadas y la palabra difíciles de llevar. ¿Lo pueden decir conmigo? Cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Estás llevando una carga demasiado pesada que te cuesta muchísimo llevarla? Si la respuesta es sí, eso no te lo ha dado el Señor. No me digas eso, no me digas eso. Que esta carga que estoy llevando, algunos la llaman esta cruz, ¿no es de Dios? No. ¿Y por qué sabes tú que no es de Dios? Porque dice aquí que las cargas que ponen los hombres o nos ponemos nosotros mismos tienen dos características, y una es que son demasiado pesadas y son demasiado difíciles de llevar. Entonces, cuando algo me está robando el sueño, la paz, la salud, la familia, cuando algo me está agobiando que ya no doy más, esa es la señal de que eso no me lo ha dado el Señor. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero el Señor pone cargas. El Señor me manda cargas. Claro, pero vamos a ver cómo son las cargas del Señor. Vamos a verlas. Dice la Biblia en Mateo capítulo 11. No te vayas de Mateo, siga ahí. Mateo capítulo 11. Vamos a leer unos versículos muy interesantes, muy conocidos, y que dicen
todo lo contrario a lo que hemos leído. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, mi carga, es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo y la carga que el Señor nos da? Fácil y ligera. Mateo capítulo 23, verso 4, cargas pesadas y difíciles de llevar. Ahora yo te digo una cosa, ¿cuál quieres? ¿La de Mateo 11 o la de Mateo 23? Yo si quieres te cargo 500 kilos encima y lo tienes que llevar de aquí a la punta del Hidalgo. No, es que yo no puedo con esto. Entonces no te lo ha dado el Señor. El Señor no te ha dado esa carga. Porque si el Señor te da una carga, Él te va a ayudar a llevarla. Porque el Señor dice, aprendan de mí. ¿No te has dado cuenta esta invitación que está ahí en la Biblia hace 2000 años? Mírenme a mí. Miren cómo yo vivo. Aprendan de mí. A ver cómo lo hago yo. Pues Él dice, aprended de mí, que soy manso. ¿Manso qué significa? Sumiso. ¿Sumiso a quién? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, es decir, que Él se levantaba temprano en la mañana para someterse al Padre. Claro, por eso ahora entiendo cómo Él podía decir, cuando yo hablo, no hablo por mi propia cuenta, sino yo hablo lo que mi Padre me ha dicho que les diga a ustedes. Y las obras que yo hago no las hago porque digo, Tim Marín de Dopingüe, Cucaramaca, fue a ti, sanado, venga, tú, levantado de los muertos, tú de los ojos. No. Padre, ¿tú hoy quieres que yo haga algo en especial? Mira que voy a estar rodeado de multitudes. Sí, hijo, mira, hoy se te van a presentar 450 cojos. Vas a sanar al de la túnica blanca con el cinturón amarillo. Vale, Padre. ¿Alguna cosa más? Sí. Quiero que cuando veas aquel ciego en el camino, te paras. Pero es que hay muchos ciegos, sí, pero uno te va a llamar, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! A ese te para, lo demás ni caso. Y cuando te pares le vas a preguntar, ¿en qué te puedo servir? Quiero recobrar la vista, sánalo en ese momento. Entonces el Señor recibía las instrucciones del Padre, se sometía, y cuando llegaba a la multitud, Él ya tenía el día organizado. Ya se lo había organizado el Padre. La agenda ya se la daba el Señor por escrito. Quiero que digas esto, quiero que vayas aquí. No, allí no vayas. Quiero que hables, a este no lo dirija, a este no le toque, a este no sé qué. Cuando fue incluso a llamar a los discípulos, se pegó toda la noche orando. Pero toda la noche orando para aprenderse 12 nombres. Toda la noche orando, ¿para qué? Porque el Padre tenía que revelarle que no tenía que llamar a ningún discípulo que, por ejemplo, se llamara Daniel. ¿Hay algún discípulo de Cristo que se llamaba Daniel? Pero es que no había ningún hombre que se llamaba Daniel en la época de Jesús. Pues seguramente miles. Pero ¿por qué no llamó a ninguno que se llamaba Daniel? Porque el Padre le dijo, tienes que llamar a uno que se llama Simón, a otro que se llama Juan, a otro que se llama Santiago, a otro que se llama Judas, a otro que se llama Tomás, a otro que se llama... A esos son los que tienes que llamar. Pero ¿cómo sé yo lo que tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que usar? ¿A quién tengo que descartar? Señor, ¿tú no me podrías revelar los nombres de los 12 discípulos? Y el Padre se los reveló porque Él dice que nada hacía y nada decía sin que el Padre se lo dijera. Entonces, hermano, te estoy dando una clave que te puede cambiar la vida. Yo aprendí esto con 19 años. Con 19 años yo salgo de la escuela bíblica y me dicen, tienes que irte a un lugar a atender una iglesia. Yo cogí las maletas y me vine para acá. Me metieron en una iglesia que aquello era... A mí se me quedaba grande aquello. La primera vez en mi vida, de pastor, tener que arreglar los problemas de la gente. A los 3 o 4 días yo estaba que me subía por las paredes, hecho polvo. Unos dolores, hermano, en la barriga, en el estómago, lo que nunca en mi vida, a mí nunca me ha dolido nada, nada. Pero yo no podía dormir, era como si me estuvieran retorciendo, tenía como si me estuvieran pellizcando el estómago. Y entonces una noche me miré el estómago y lo tenía así, parecía que estaba preñado. Digo, Señor, no puede ser, esta prueba no la voy a llevar yo, Señor, no me dejes preñado, a mí esto, ¿cómo es esto? Entonces llamé a un hermano por teléfono y digo, mira hermano, me siento muy mal. Me cogieron, me llevaron al hospital
La primera vez en mi vida que yo pisaba un hospital en ese plan. Y el médico lo primero que me vio, después de examinarme, no sé qué, me dice, ¿qué edad tienes tú? Digo, 19 años. Dice, a los 20 no llegas. Digo, muchas gracias, muy amable. Dice, tienes que tomarte la vida con más tranquilidad. Esos son nervios que tienes metidos en el estómago. Tranquilízate. Para mí fue una cachetada, una bofetada sin manos. Me fui a mi casa, yo vivía solo, me puse de rodillas y le dije, Señor, perdóname. Yo he creído en mi ignorancia que yo podía llevar la carga y hablen conmigo y no sé qué, y yo no puedo llevar esto me va a terminar matando. Si esto es el pastorado, quítame la vida, le dijo Elías al Señor, quítame la vida. Y a partir de ese momento, con 19 años hasta ahora, hasta el día de hoy, duermo de maravilla, nunca jamás se me ha vuelto a hinchar el estómago por los nervios, porque descubrí que las cargas que te da el Señor son ligeras y fáciles de llevar. Las cargas que los hombres te ponen, o que tú te pones porque crees que tienes que llevarla tú, te terminan agobiando, robando el sueño, robando la bendición, robando la paz y encima, amargando la vida de los que te rodean, porque no hay nada peor que una persona cargada que vuelve y carga a todos a su alrededor. Entonces aquí en Mateo, para mí esto es un descubrimiento maravilloso. Hermano, algunos dirán, pero hermano, esto lleva mucho tiempo aquí. Es verdad, pero para mí ha sido un descubrimiento espectacular. Ver que el Señor dice, las cargas que yo doy son fáciles y ligeras. Y las cargas que ustedes, los religiosos, le ponen a la gente son difíciles de llevar. Mira qué difíciles y qué pesadas son, que ellos ni con un dedo son capaces de moverlas. Pero se las encasquetan a otro. Entonces ya está. Hoy tienes que salir por esa puerta tomando una determinación. No voy a llevar ninguna carga más en mi vida que me quite el sueño, que me robe la bendición, que esté todo el día de mal humor, que qué va a pasar y que no sé qué. No voy a hacer nunca más así. Pero es una decisión que tú tienes que tomar por ti mismo. Nadie la puede tomar por ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te estoy enseñando lo que es el alma, para lo que es el alma, y te estoy enseñando cómo ayudar a que el alma, como leímos en el Salmo 19, se refrigere, se renueve, sea reconfortada, sea aliviada y pueda ser conducida adecuadamente, ¿vale? ¿Y qué hago entonces cuando hay algo al Señor, venid a mí, ven para acá, ¿qué te pasa? Mira, ven para acá, déjame la carga y ahora vete tranquilo. Porque algunos cristianos oran, pero después dicen, déjame coger el saco otra vez. Y se llevan, pero déjalo aquí. Entonces no te lleves el saco otra vez. Las cargas las lleva el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo te digo lo que dice la Biblia, ahora tú haz lo que creas conveniente. Otro punto a tener en cuenta es el siguiente. Yo dije el otro día que el alma tiene 5 facultades diferentes. Porque uno dice, bueno, ¿y el alma para qué está puesta en el cuerpo? ¿Qué? ¿Solamente la vida? No, espérate, vamos a ver. Estudiando en profundidad este tema, nos damos cuenta de que efectivamente el alma es lo que le da la vida a nuestro cuerpo. En el momento en el que el alma sale de nuestro cuerpo, el cuerpo está muerto. Pero esto no solamente le pasa a los creyentes, esto a cualquier persona, aunque sea inconverso. En el momento en el que el alma de una persona sale de su cuerpo, automáticamente la existencia se detiene y esa persona entra en un proceso de descomposición, se muere su cuerpo, ¿verdad? Pero aparte de darnos la vida, el alma tenía 5 facultades. ¿Se acuerdan? Yo les dije facultad nutritiva, facultad sensitiva, facultad imaginativa, facultad volutiva y facultad racional. Vamos a analizar. La primera facultad del alma, la nutritiva, ¿por qué se le llama así? Porque el alma es la que controla las fuerzas causantes de los movimientos. Así de claro. Tú te puedes mover y puedes irte a la cocina y prepararte un bocadillo, hacer la comida, porque tu alma está dentro de ti. Luego el alma es la que te impulsa a moverte. El alma es la que te permite, ¿verdad?, reproducirte, comer, crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el alma si solamente es la vida, dice, bueno, pero la vida, yo he venido a darte vida. Yo ya la tengo, en abundancia. En abundancia. El Señor viene y nos ofrece 2 vidas. No se asusten con lo que estoy diciendo. Vida eterna y vida en abundancia. La vida eterna no es para aquí, aunque empieza realmente aquí. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no verá condenación, ¿verdad?
Pero la vida eterna no la vamos a vivir aquí. Y mientras tanto que estemos en el cuerpo, mientras tanto que estemos en la vida, ¿qué vida voy a llevar? La vida que el Señor nos está diciendo que llevemos, vida en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? ¿Que voy a vivir muchos años? ¿Que voy a tener muchas cosas en abundancia? No. Vida en abundancia significa ni más ni menos calidad de vida. La cantidad es una cosa y la calidad es otra. La cantidad depende de muchos factores. Del cuidado que le des al cuerpo, ya hablaremos en su momento de él, de las horas de descanso que le des a tu cuerpo, en fin, la cantidad de vida depende de muchos factores. El no hacer ciertas cosas prolonga la vida. El hacer ciertas y determinadas cosas corta la vida. Hay gente que muere antes de tiempo. En la Biblia hay gente que murió antes de tiempo. ¿Por qué? Porque hicieron lo incorrecto. Entonces, al hacer lo incorrecto, tú mismo cortas tu vida. El único mandamiento, mira que hay en la Biblia, bueno, en los primeros 5 libros hay 613, solamente en los primeros 5 libros, sin contar otros. 613 mandamientos, ninguno, salvo uno, tiene promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, número 1, para que te vaya bien, número 2, para que tus días sean prolongados en la tierra. Ostras, entonces la cantidad de años depende en cierta medida de mi relación con mis padres. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra. Entonces la palabra nos enseña que podemos prolongar o acortar la vida. Claro, hay un máximo que la Biblia dice cuánto es. Y si pasamos ese máximo es por misericordia del Señor. Sabemos que el hombre cada vez, a lo largo de la historia, aunque ahora está repuntando otra vez, el hombre ha ido perdiendo años de vida. Es decir, los primeros hombres vivían 300, 400, 500, hasta 1000 años llegó Matusalén, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice, bueno, el que llega a tal edad, gloria a Dios, y el que sobrepase esa edad en 10 años más, pues bendito sea el Señor. Pero sabemos perfectamente que hay cosas que pueden acortar o pueden alargar la vida. Hay enfermedades que vienen por consecuencia del pecado, no todas. Ahora bien, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad también de poder decidir qué tipo de vida, qué calidad de vida vamos a vivir. Porque usted puede vivir 100 años, tener una vida de mucha cantidad de años, pero como dijo Jacob, ¿os acordáis lo que le dijo Jacob al faraón? Cuando se encuentra el faraón con Jacob en Egipto, le dice el faraón a Jacob, ¿cuántos años tienes? ¿Qué pregunta, no? ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? Tengo pocos y malos. Creo que eran 140 y tantos años. Pocos y malos. Yo no me gustaría terminar mis días diciendo, mi vida ha sido corta y mala. ¿Te gustaría morir así? A mí no me gustaría vivir una vida llena de líos, de follones. Señor vino a darnos calidad de vida. Somos nosotros los que muchas veces renunciamos o nos negamos a recibir esa calidad de vida. Porque nosotros tenemos un baremo, tenemos un concepto de la calidad de vida diferente a lo que el Señor considera calidad de vida. ¿Calidad de vida qué es? Un buen coche, una buena casa, una buena mujer, una buena ropa, tener. Entonces, por lo tanto, yo tengo que tener una buena calidad de vida. No me digas. La Biblia llama a personas que acumularon mucho patrimonio, pero descuidaron su parte interior, su alma, necios. Lo que has acumulado al alma no le beneficia, tampoco le perjudica, pero tú te has equivocado. Entonces la calidad de vida es algo completamente diferente, pero es nuestra responsabilidad. Nosotros en cierta medida, hay cosas que se nos escapan de las manos. Eso, hermano, eso está más claro que el agua. Pero hay muchas cosas que yo puedo decidir qué pensamientos voy a pensar y qué pensamientos ni siquiera le voy a prestar un minuto de atención. Yo puedo decidir qué tipo de vocabulario voy a utilizar. Porque la Biblia dice, cuidado, que hay enfermedades que vienen por la forma de hablar incorrectamente. Cuidado, cuidado. Hay pecados que vienen por mirar lo ajeno. Hay pecados que vienen por comer ciertos y determinados alimentos prohibidos bíblicamente. Sí, hay un abanico inmenso que puede acortar o puede mejorar nuestra calidad de vida. Y eso está todo escrito en la palabra. La Biblia no solamente son mandamientos para la vida eterna, para estar con Gabriel y Miguel en la gloria, sino es para poder vivir aquí el tiempo que nos resta, pues conforme al diseño que Dios ya desde antes de la fundación del mundo había decidido para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la insatisfacción es una señal de que tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Pero Manolo, entonces, ¿y cuánta gente insatisfecha en el mundo? ¿Millones?
Millones. ¿Y cuántos cristianos hay insatisfechos en las iglesias? Miles. También, miles. Cristianos que dicen, bueno, otra vez al culto. Vamos. ¿Y cómo está? Bueno. Entonces tienen el título, el nombre de cristianos, pero su vida no es una vida atractiva. No es una vida que si yo fuera inconverso yo no diría, yo quiero ser como él. ¿Tú dónde vas? ¿Qué te pasa a ti? No, yo como él, yo ni loco. ¿Como tú? Si yo soy más feliz que tú. Si yo duermo mejor que tú. Entonces, la vida del creyente, en cierto sentido, uno puede escoger qué camino va a escoger y cómo, y según el camino que escoja, así será tu nivel de vida. La Biblia dice que hay ciertas y determinadas personas con las cuales no podemos juntarnos, ni comer, ni siquiera decirle bienvenido, porque te haces copartícipe de su vida. La Biblia dice incluso que hay problemas de tipo espiritual que vienen por juntarte sexualmente con personas equivocadas. Porque pecas contra tu propio cuerpo, templo del Espíritu Santo. Entonces hay tantos factores que a veces uno dice, pero a mí nunca me habían hablado así. Es que yo no sabía esto. Bueno, hijo, pero para eso estamos aquí, para aprender y darnos cuenta de que la vida eterna, gloria a Dios, ahí está, nadie nos la va a quitar. Pero ¿y el tiempo que nos falta por terminar la vida? Amargado, hecho polvo, siempre con problemas, o cómo vamos a vivirla, según el diseño de Dios o según el diseño que a ti te dijeron tus padres que tenía que ser tu vida, ¿verdad? La otra facultad, la sensitiva, tiene que ver con los 5 sentidos, ¿vale? Los 5 sentidos, que todos los conocemos, digamos que son los instrumentos que utiliza el alma para ponerse en contacto con el mundo exterior, ni más ni menos. El alma puede llegar a sentir cosas incorrectas porque tú estás abriendo la ventana del ojo para ver cosas incorrectas. Entonces eso llega al alma y el alma comienza a producirte un deterioro, un desequilibrio interno porque le estás permitiendo que use el sentido de la vista para todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Entonces los sentidos tienen que estar al servicio de las cosas de Dios, no al contrario. Pablo dice, mira qué principio más bueno. Dice, así como antes presentabais los miembros de vuestro cuerpo para el mal, coge esos miembros y preséntaselos ahora al Señor, y con ellos ponte a servir al Señor. ¿Cómo darle la vuelta? Antes los ojos, ¿para qué los querías? Para ver esto y esto. ¿Y por qué no las empleas ahora para ver la palabra? ¿Y las manos para qué? Para robar, para pegar, para insultar, para no sé. Ahora emplea esas manos para dar, para ayudar, para bendecir, para imponer manos, para repartir folletos, para dar palabras. ¿Y los pies para qué? Pues para ir a robar, para ir a mentir, para ir a borrachar, para ir a mujeres, ¿no? Ahora los pies para... Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, los que traen el Evangelio de la paz. ¿Te das cuenta cómo todo el cuerpo, todo está al servicio de la obra del Señor, de tal manera que mis 5 sentidos, que van a estar ahí siempre, no van a malcriar a mi alma, sino van a ayudarle a mi alma a encaminar sus bajos hábitos para que sienta y anhele lo que el Señor siente y anhela. La facultad imaginativa, cuidado, porque el hombre tiene la capacidad de imaginarse cosas. ¿Y es pecado darle rienda suelta a la imaginación? Depende. Generalmente personas que tienen problemas con el sexo, pornografía y todo este tipo de historias, un descontrol, un desequilibrio, en resumidas cuentas, tienen un serio problema con su imaginación, porque antes de pecar se imaginan el pecado que van a cometer. Entonces lo imaginan, lo proyectan a su alma y su alma te dice, yo quiero lo que estás pensando, y automáticamente se lo das. Porque dice la Biblia que es como una mujer que queda embarazada. Para poder tener un niño, primeramente tienes que quedarte embarazada. Y para quedarte embarazada tienes que tener contacto con un varón. Si no tienes contacto con una mujer, con un varón, tú no te quedas embarazada con el pensamiento. Entonces Santiago dice, antes de que el pecado conciba y dé a luz, primeramente desea. Primeramente viene la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¡Pum! El dardo de fuego. Tú verás lo que haces. O tomas medidas preventivas y pones barreras para que el dardo no entre, o comienzas a imaginarte y comienzas a darle rienda suelta. Después llega la noche, cuando el subconsciente sale a la luz, el consciente descansa, las pulsaciones bajan, el riego sanguíneo baja, el corazón descansa, los ojos se cierran, los oídos aparentemente no oyen, pero el subconsciente que está vivo, ¡pum!, sale a la luz. Y el subconsciente trabaja durante la noche. Y por eso los ciegos, que no han visto nada, pero que han oído, han tocado y han sentido y han dado lugar a sentimientos equivocados, después resulta que tienen todo tipo de pensamientos obscenos, etcétera, etcétera, aunque no los hayan visto. ¿Por qué? Porque, hermanos, el ser humano está en contacto permanente con el medio ambiente. Una de las últimas cosas que comenzaron a descubrir los que se dedican a todos estos estudios, es que hasta por la piel
hasta por la misma piel, que es el miembro más largo del ser humano, hasta por la misma piel le llega información al cerebro, le llega información al cuerpo. Fíjate tú que cuando tiene frío, el cuerpo se pone con los pelos de punta. ¿Y por qué tengo yo los pelos de punta? Pues porque tiene frío. Y cuando tienes vergüenza, la cara ¡pum!, se te pone colorada, ¿no? Y cuando estás nervioso, se te ponen a sudar las manos. ¿Sí? Por la piel, las sensaciones que el cerebro recibe por la piel y por otros elementos es tremenda. Incluso se llegó a inventar una máquina en el año 1956 por un tal James Vickery, un norteamericano, que lo llamó el taquitoscopio. Es un aparato que lo proyectan en una sala de cine ya en los años 50. Tú imagínate lo que habrá evolucionado la maldad. Dice que la maldad va a ir en aumento, ¿no? Pues proyectaban una imagen en el cine que el ojo no percibía de una forma, digamos, oculta, subliminal, de un producto, de una bebida, de lo que fuera, y cuando la gente salía afuera, un altísimo porcentaje de personas iban y querían y pedían esa cosa, porque su subconsciente había recibido esa información. La música, los olores, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener sumo cuidado, porque desde que tú te levantas y te pones en contacto con esa selva, con esa jungla llamada mundo, tenemos que cubrirnos espiritualmente. Dice todo vuestro ser. Bueno, será el cuerpo, no, y el espíritu, y el alma, todo vuestro ser, todo. No excluyas nada. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo pone bien claro, sea guardado irreprensible. ¿Y quién tiene la obligación de cuidar de mi cuerpo? Yo. Y de mi espíritu yo, y de mi alma yo, y si no lo hago yo, no lo puede hacer nadie. Te pueden dar consejos, te pueden dar remedios, te pueden dar recetas, te pueden dar lo que tú quieras, pero en definitiva, el dueño, el que tiene la llave de abrir o cerrar la parte imaginativa, sensitiva, soy yo. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que incluso se puede llegar a pecar sin hacer el acto en sí mismo, sino simplemente deseándolo. ¿Por qué yo tengo este deseo? Porque en algún momento de tu vida ese deseo nació, entró y no salió, se quedó ahí dormido, se quedó ahí sentado. Como el polizón que entra en un barco y el tipo navega un montón de horas por alta mar, nadie se ha enterado, pero hay un momento en el que dice, oye, ¿tú qué haces aquí? El pasaje no lo tiene, este es un polizón. ¿Cuántos polizones se han metido en nuestra alma? ¿Cuántos polizones se han metido en nuestra mente a lo largo de la vida por lo que hemos visto, por lo que hemos oído, por los lugares que hemos estado, por lo que hemos tocado, por lo que hemos visto, por lo que hemos olido, por lo que hemos sentido, etcétera, etcétera, etcétera? Y resulta que ahora nos encontramos en Cristo y decimos, Señor, y yo con todos estos enanos y con todos estos polizones, ¿ahora qué hago? ¿No van a querer salir? ¿No van a querer salir? Pero van a tener que salir uno a uno si hacemos y acatamos lo que el Señor nos dice, porque dice la Biblia que la victoria está garantizada, pero el trabajo para obtener la victoria la tengo que hacer yo. ¿Cuántos dicen amén? Después dice esta parte imaginativa, pues hay algo muy peligroso, y es no confundir lo real con lo irreal. Yo voy a detenerme aquí porque hay dos facultades más, como es la evolutiva y la racional, que la vamos a ver el próximo día, pero quiero solamente que pienses en esto. Hay gente que vive, dicen vulgarmente por ahí los chicos, en el mundo de Yuppie, ¿no? En una irrealidad, viven como en una burbuja. Y saben, muchas veces, a veces los padres, somos los que, sin querer, ayudamos a nuestros hijos a que vivan en un mundo totalmente irreal, tratando de superprotegerlos, creyéndonos que durante toda la vida, aunque tengan 20, 25, 30 o 40 años, siempre será el niño y la niña. Y no nos damos cuenta de que a veces hay un cordón umbilical que se cortó, pero hay otro que sigue conectado. Y es el cordón umbilical de ese sentimiento equivocado y distorsionado de pensar que yo soy como ese papá y esa mamá que tiene que cubrir al niño. Y que ya comiste. ¿Y qué comiste? Si no comió, que no coma. ¿No te gusta el pescadito? ¿Te hago otra cosita? ¿Huevito frito? No. ¿Una chuletita? ¿Una arepita? Que no coma, que se vaya a la cama sin comer, hombre. No, el niño. Mira, ¿no me llamaste? No, te llamé esta mañana a las 9 de la mañana. No, pero es que ya son las 10 menos cuarto y no me has vuelto a llamar. Una superprotección. Y eso atrofia. Eso impide el crecimiento de la persona. En vez de ser personas autónomas, dependientes del Señor, resulta que nosotros ocupamos el lugar del Señor
Y a veces hay chicos que tienen una inseguridad tan grande, pero tan grande, que son incapaces de volver a casa estando en el sur, porque como son las 10 de la noche, ay, me va a pasar algo. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Si el Señor es mi luz y mi salvación. Y aunque ande en un valle de sombra y de muerte, quiere decir que tú me vas a permitir conocer el valle de sombra y de muerte, porque si no, ¿cómo sé yo que tú estás conmigo en el valle de sombra y de muerte? Pero a veces nosotros no queremos que anden por valle de sombra y de muerte. A veces nosotros no queremos que pasen por Getsemaní. A veces nosotros no queremos que pasen por la cruz. A veces no y estamos impidiéndole el crecimiento. Porque, hermano, el sufrimiento, el error, la caída, el tropiezo forma parte del proceso de crecimiento de la persona. Ay, si nosotros le enseñáramos a nuestros hijos que al primero que tienen que llamar y acudir es al Señor. Qué diferente sería la vida de muchos de ellos, ¿verdad? Qué diferente sería si lo primero que tienes que hacer cuando tengas un problema, cuando te pase algo con el coche, cuando te pase algo con el colegio, es llamar al Señor. Y seguramente si te acostumbras primeramente a invocar el nombre del Señor, desde la angustia invoqué al Eterno y Él me oyó y me respondió, seguramente no me hubieras tenido que llamar a mí. Pero muchas veces nosotros sin querer queremos ocupar ese lugar y nos equivocamos. Porque nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado, y como hemos llegado, porque todo lo que nos pasó a lo largo de la vida produjo este tipo de personas. Y hay un refrán que dice la gente, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Pues tú no te das cuenta que si tú no hubieras sufrido y pasado lo que tú has pasado, tú no serías el hombre y la mujer que eres hoy en día. Serías otro mequetrefe. Otro mequetrefe. Pero tú te has curtido porque has pasado por una serie de dificultades y tú quieres que la gente llegue a la gloria sin pasar por la cruz. Y no hay gloria sin cruz. Así que vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos siga ayudando, que Él nos siga formando, porque aún no hemos llegado a la parte del espíritu. Estamos con el tema del alma, que somos nosotros mismos. Tú sabes que el mayor problema que tú tienes eres tú. El mayor problema que tú tienes eres tú mismo. Por eso Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, y ahí hay malinterpretado sus palabras, ¿no? Yo golpeo mi cuerpo, no sea que siendo yo heraldo de otros, venga yo a ser descalificado en mi propia carrera personal, ¿no? Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar al Señor. Y hay mucho material, ya les dije el primer día, hay muchas cosas. Y queremos pedirte ayuda, Señor, y sabiduría para ir descubriendo todas estas maravillas de tu palabra y aplicándolas a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a aprovechar las oportunidades y las ocasiones que se nos presentan para servirte y para prepararnos en la vida mejor. Fórmanos tú, Señor, y que podamos llevar el alma a los pies de Cristo para que te sirva y te honre, como también todo nuestro ser tiene que hacerlo. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Vamos a rapidito a levantar nuestra ofrenda en esta tarde.